El volumen, como ya sabemos, nos viene dado por tres medidas distintas de longitud en tres ejes distintos. De forma que si yo multiplico una longitud, por ejemplo, de 1 metro por otra de 1 metro y por una tercera de 1 metro, lo que obtengo es 1 metro cúbico. Es esta la unidad del Sistema Internacional para el volumen. Ahora bien, si yo dos de estas unidades las multiplico entre sí, lo que tengo es una superficie o área. Así veo que multiplicando esa superficie por la siguiente dimensión que me queda, tengo también el volumen. Así pues, multiplicando una superficie por una longitud, tengo un volumen. En el caso del prisma, que es el más sencillo de los poliedros que vamos a estudiar en cuanto a volumen, tenemos que multiplicar el área de la base, que es una superficie, por su altura, que es una longitud. Entonces, el volumen del prisma es igual al área de la base de dicho prisma multiplicado por la altura. El caso más sencillo de un prisma es el cubo o hexaedro. Vamos a calcular su volumen siguiendo la fórmula general de los prismas que acabamos de ver. El volumen de un prisma es igual al área de la base por la altura. En el caso concreto del hexaedro o cubo, la base es un cuadrado, por lo tanto su área es igual a la arista al cuadrado, ya que la arista es el lado del cuadrado que forma la base. Y su altura es igual también a la arista. Así pues, podemos ver que el volumen del cubo o hexaedro es igual al área de la base al cuadrado por la altura, que es igual también a la arista. Así tenemos que el volumen del cubo es la arista al cubo. Para calcular el volumen de la pirámide, lo que tendremos que tener en cuenta primero es un caso concreto para después deducir su fórmula en general. El caso concreto que cogemos es una pirámide de base cuadrada que está metida dentro de un cubo que comparte la misma base, y la pirámide tiene una altura que es la mitad de la arista del cubo. Podemos ver así que dentro de este cubo caben 6 pirámides, iguales, una por cada una de las caras del cubo o hexaedro. Es decir, el volumen del cubo es igual a 6 veces el volumen de la pirámide. O lo que es lo mismo, si despejamos el volumen de la pirámide, es igual a 1/6 del volumen del cubo. Sabiendo que el volumen del cubo es igual, como hemos visto ya, a la arista al cubo, separamos estas tres a's que se están multiplicando del siguiente modo. A al cubo es igual a al cuadrado por a. A, hemos dicho que la arista es el doble de la altura de la pirámide. Y sabemos también que a al cuadrado es el área de la base de esta pirámide. Si sustituimos el cubo en la fórmula del volumen de la pirámide, vemos que el volumen de la pirámide es igual a 1/6 del volumen del cubo, que es el área de la base, por 2 veces la altura de la pirámide. Ahora simplificamos el sexto con el 2 y nos queda que el volumen de la pirámide es igual a 1/3 del área de la base por la altura. O lo que es lo mismo, que el volumen de la pirámide es igual al área de la base por la altura entre 3. Esta es la fórmula general del volumen de las pirámides.
Podemos ver así también que el volumen de la pirámide es 1/3 del volumen del prisma que comparte la misma base y la misma altura. Por ejemplo, si tengo una pirámide hexagonal de base 8 centímetros cuadrados y de altura 6 centímetros, calcularé el volumen de esa pirámide haciendo, como hemos dicho, el área de la base por la altura entre 3. Es decir, eso será igual a los 8 centímetros cuadrados por los 6 centímetros de la altura entre 3. Sabemos que 6 entre 3 son 2, por lo tanto 8 por 2, 16 centímetros cúbicos es el volumen de esta pirámide. Dos casos particulares de pirámides son el tetraedro, que se calcula como una pirámide normal, y el octaedro, cuyo volumen será 2 veces el volumen de la pirámide, que es la mitad de dicho octaedro, pirámide de base cuadrada. Como sabemos, el octaedro es una bipirámide de base cuadrada. Vamos ahora con los cuerpos de revolución. Empezaremos por el cilindro. Sabemos que el cilindro está definido por su radio y su altura o generatriz. Como hemos visto en otras ocasiones, el cilindro es análogo en cierto modo al prisma, sería como un prisma de base circular. Por analogía con el prisma, podemos decir que el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura, sabiendo que la base del cilindro es un círculo de radio r y que el área del círculo es igual a pi por r al cuadrado, podemos decir entonces que el volumen del cilindro es igual a pi por r al cuadrado por la altura del cilindro. Del mismo modo, y por analogía con la pirámide, el volumen de un cono de radio r y altura del cono, ojo, altura del cono, no generatriz del cono en este caso, ese volumen será igual al área de la base por la altura entre 3. Igualmente, el área de la base, que sigue siendo, como en el caso del cilindro, una circunferencia de radio r, es igual a pi por r al cuadrado, y el volumen del cono nos queda que es igual a pi por r al cuadrado por h entre 3. Por último, la demostración del volumen, de la esfera de radio r es demasiado complicada para verla ahora, así que nos quedaremos simplemente con que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo.